Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Buenos días amigos y amigas televidentes del Sol de las Noticias. Ya en el set principal de Canal 36 se encuentra la distinguida presencia de nuestra invitada de hoy. Se trata de la abogada Edna Carolina Echeverría Highlock, abogada de profesión, originaria de La Mosquitia, primera diputada mujer, propietaria del Departamento de Gracias a Dios, comisionada por la Comisión de la Defensa y Promoción de la Competencia. Seguros estábamos, abogada, que esta entrevista será súper interesantísima. Bienvenida. Mucho gusto, abogada Edna Carolina Echeverría Highlock. Me aprendí todo su nombre porque cuando uno cubre el Congreso y usted es diputada, pues uno se aprende el nombre completo. Qué gusto saludarla. Igualmente. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias. Y definitivamente en el tiempo en que yo estuve de diputada, acuérdese que yo era la que cubría el quórum, la que pasaba la lista y entonces había que mencionar todo el nombre de todos los diputados. Sí, a usted también le tocaba aprenderse el nombre y no había sistema electrónico. No había sistema electrónico, Era así verbal. que obligaba a comprobar el quórum y había que pasar lista. Era famosa, eso era una ventaja. Todos mis compañeros querían quedar bien para que no les pusieran inasistencia. Sí. Es cierto. Era Sí. tedioso, bueno, era una Sí. media hora por lo menos Más o en ese menos. proceso para leer a los 128 diputados, Así ¿verdad? así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues muy bien. Después de mucho tiempo de no estar en los medios, no pude decirle ayer que no, especialmente cuando me dijo la tónica del programa. Me pareció muy interesante. Creo que muchas veces atoramos al hondureño con un mismo tipo de noticias y siempre es bueno si podemos contribuir con un granito de arena para inspirar a la juventud. Yo siento que llevo sobre mis hombros una gran responsabilidad viniendo de donde vengo, de la Mosquitia hondureña, para inspirar especialmente a los pueblos indígenas históricamente excluidos y marginados, para que sepan que sí se puede, que sí podemos lograr muchísimas cosas. Creo que ese es mi mayor reto. Y por supuesto no solo a los pueblos indígenas, sino que a la juventud hondureña también. Ok. ¿Usted nació en La Mosquitia? ¿Es originaria de La Mosquitia o cómo está la situación? Fíjese que hubiera nacido en La Mosquitia, pero el año que yo nací, que no me da pena decirlo, en 1961, mi padre era en ese momento el primer diputado por el Departamento de Gracias a Dios, porque el departamento fue creado en el mes de febrero de 1957. Entonces mi padre estuvo de diputado en el periodo 1957-1963, cuando sale por el golpe de Estado del 63. Así que mire cómo se repiten las historias. A mí me tocó, igual que a mi padre, vivir el golpe de Estado del 2009. Ok, entonces usted nace acá. Nací aquí en Tegucigalpa, pero Okay. fue por ese trance. La gran mayoría de mis hermanos nacieron en La Mosquitia, en Cauquira, es ese terruño de mis amores, ¿verdad? Que por cierto estoy planificando ir a visitar a la familia. Tengo ya un poquito de años ahí que no voy a verlos y había planificado ir en diciembre a ver los amigos. Mis tíos están volviendo viejos, mis tías también, y sí creo que es el momento de ir a dar un vueltín por La Mosquitia. O sea que habías no va. Sí, en el 2013, cuando asumí el cargo que tengo actualmente, falleció días después de haber asumido, más o menos 7 días después, uno de mis tíos maternos y me tocó ir a ese proceso y no he vuelto desde entonces. O sea, ya voy por 4 años y me descuido, entonces tengo que, antes de que se cumplan los 4 de hoy. Correcto. Sí. Ahora, cuando usted nace acá en la capital de la República, ¿a qué edad la trasladan para La Mosquitia? Bueno, en cuanto se da el golpe de Estado, mi padre sale de la diputación y hay que retornar a la casa. Entonces solo estuve del 61 al 63 y retornamos a La Mosquitia. Me crié en La Mosquitia, saqué mi primaria en La Mosquitia.
No habían muchos colegios de secundaria y había uno en Puerto Lempira, pero era muy famoso porque en Puerto Lempira estaba sentado el batallón y mi padre, después del golpe de Estado, como que no era como muy amigo de los militares, y entonces dijo, no, Carolina no va para Puerto Lempira, ella va a ir a estudiar a Tegucigalpa, y a los 11 años que termino mi primaria, me vengo a Tegucigalpa. Pero mire lo que es la vida, me gradúo a los 16 años y dijo él, bueno, está muy pequeñita para que empiece a trabajar, ha estado mucho tiempo fuera de la casa, que regrese a Cauquira y bueno, pase un tiempo con nosotros antes de regresar a seguir estudiando. Y yo regreso después de los 16 años o al finalizar mis estudios, a los 16 años a Cauquira, y estoy en Cauquira, y cuando tengo 18 años conozco a mi esposo, hoy mi esposo, que era en aquel momento oficial de policía. Ok, y esa historia ya me la va a contar. Sí. Ahora, en la niñez, porque nosotros escuchamos tanto de cómo la pasan en la Mosquite, que es complicado, que no ha llegado por mucho tiempo el desarrollo, que los gobiernos se han olvidado por siempre de estas personas. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue la escuela? ¿Cómo eran sus compañeros? ¿Cómo la pasaba usted? Mire que yo guardo los mejores recuerdos. No sé, yo creo que para todas las personas recordar la niñez, yo le contaba a usted extra cámaras que ayer usted me hizo retornar al pasado y dije yo, bueno, quiero recordar un poquito, aunque lo recuerdo muy bien, pero no tengo casi fotografías, porque en mi generación, en aquellos tiempos no habían fotógrafos en la Mosquitia, muy pocas personas tenían cámara, entonces fíjese que deben existir en manos de quién sabe quiénes, porque llegaban muchos misioneros evangélicos norteamericanos y ellos sí nos tomaban muchas fotos, a saber en manos de quién estarán, porque yo no recuerdo que hayan retornado alguna vez. Así que tengo algún tipo de fotos, muy pocas, desde el 61 al 63, que vivíamos en Tegucigalpa y que mi padre era diputado. Pero luego mi pubertad, mi adolescencia, no hay registro. No hay casi registros de ese tiempo, más que lo que yo recuerdo. Yo disfruté, y mis hermanos, estoy segura que igual, porque tengo uno de mis hermanos que es nacionalizado, norteamericano, vive en Estados Unidos, probablemente nos está siguiendo en línea, y él añora igual, y recordamos esos tiempos tan lindos en la Mosquitia. Yo andaba descalza, le cuento que me castigaron muchas veces porque me mandaban calzada a la escuela, pero mis compañeritos, indígenas misquitos, por supuesto, andaban descalzos, entonces yo me sentía como... que estaba desentonando. Sí, entonces yo me quitaba los zapatos y los metía en el pupitre y muchas veces los olvidaba. Y me venía a la casa descalza y me regresaban bien castigada a traer los zapatos. Pero nunca se le fue un vidrio. No. Nunca Bueno, sí, de todo. De hecho, una noche recuerdo que mi madre nos mandó a comprar pan, cayendo la nochecita tipo 7, algo así, acababa de pasar una lluvia y yo iba con Roy, justamente mi hermano, al que yo le sigo, es mayor, aunque él dice que no, pero sí. Y entonces, fíjese que en lo que íbamos con el foco no había luz eléctrica. Íbamos con un foco y yo sentí que algo helado me pasó por la planta del pie y era una culebra. Cuando dimos la vuelta y alumbramos era una culebra. Fue una carrera para llegar a la casa de mi abuela donde íbamos a comprar el pan y después regresar para mí me parecía que me iba a volver a pasar. Lo viví, ese temor lo viví durante la campaña, las 2 veces tres veces. 3 veces de campaña en la Mosquitia, pero... a pesar de que no había tecnología y no había desarrollo, habían otro tipo de valores que marcaron nuestras vidas. El respeto a los mayores, por ejemplo, la búsqueda de la igualdad entre nosotros. No había marginamientos por cuestiones sociales. Eso no se veía en mi comunidad, en Cauquira. Nos respetaban, mis abuelos, mis padres tenían un prestigio muy arraigado, que son retos para todas las generaciones de mi familia, ¿verdad? Y había mucho amor. Y creo que ante todo, cuando vemos lo que vivimos hoy con la juventud, nos damos cuenta de que ese núcleo tan importante en una sociedad como es la familia,
se trastocó hace mucho tiempo. Nosotros vemos, Alan, como simples cifras frías, las remesas. Solo son simplemente un valor del que se sostiene en gran parte la economía nacional. Pero detrás de todo eso hay todo un drama familiar. Tiene usted generaciones de jóvenes que están creciendo y formándose sin sus padres, con suerte con su madre, muchas veces sin su padre, sin su madre, al lado de una abuela o de una tía, con suerte. O el mayor drama es que quedan quizás al lado de vecinos. Y entonces creo que parte de la pérdida de valores que tenemos en el país, que tiene mucho que ver con la inseguridad que hoy enfrentamos, tiene que ver con haber trastocado sin darnos cuenta y sin ponerle atención al núcleo familiar, que es la base de cualquier sociedad. Así que en mi niñez, eso por supuesto no era concebible. Estábamos rodeados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. ¿Cuántos hermanos son? 8. 8. 8, perdimos uno en el 2002, somos 7 todavía. ¿Y cómo está distribuido? ¿Varones, mujeres, cuántos? Solo somos 2 mujeres, yo soy la cuarta de esos 8, pero tengo 4 hermanos mayores de un primer matrimonio de mi padre, pero de esos 4, 2 los crió mi mamá, entonces éramos 10. Ok, pero en total, ¿cuántos hermanos tienen? 12, 11 ahora 11, con el que falleció. Ya, y en el caso de la relación con sus hermanos, bueno, el hecho de que solo eran de los 12, solo 2 mujeres. De los 12 somos 4 mujeres. 4 mujeres. Porque los primeros 4 hay 2 mujeres mayores. No voy a decir mayores, me van a regañar, me van a jalar las orejas. Y de los de padre y madre somos 2 mujeres y yo soy la mayor. Mi hermana menor es casi 4 años menor que yo. Ok, y en el caso de su familia en particular, ¿era una familia con recursos? ¿Era una familia que tenía mayores posibilidades que el común denominador allá en La Mosquitia? Dentro del común denominador sí, pero mi padre, después de que fue diputado, fue perseguido, a pesar de que era perito agrícola con estudios en México, con especializaciones en Alabama, sufrió una persecución política. Recuerda que el departamento era muy nacionalista, que no le permitió volver a trabajar más que como campesino. O sea, él trabajaba la tierra, eran muy sectarios en aquel tiempo. Yo recuerdo que llegó una petrolera para un periodo de exploración y él hablaba muy bien el inglés y lo contrataron y solo trabajó un mes. Entonces mi padre, con 8 hijos, más 4 que educar y que ayudar, había que trabajar lo que saliera. Tenemos propiedades y entonces él trabajaba, él sembraba, tenía ganado. Trabajaba en lo que pudiera, ¿verdad? ¿Esto en La Mosquitia? En La Mosquitia, sí. En La Mosquitia. Y en el caso de ustedes como las mujeres de la familia, ¿les tocó trabajar en esa actividad agrícola? Pues a mí, fíjese que yo fui bien consentida de mi padre precisamente. Sí, yo recuerdo que un día antes de internarlo, un 15 de julio del 91, aquí en la policlínica por cáncer, falleció de cáncer de estómago. Un día antes, el 14 de julio, me dijo, no le diga a nadie, pero usted es mi consentida. Y luego lo sacamos de la policlínica el 15 de octubre justamente, y falleció el 21 de octubre del 91. ¿Acá en la capital? No, en La Mosquitia. Se fue para La Mosquitia. No, ellos han vivido toda la vida allá, y yo vivo aquí, pero él tomó la decisión, me llamó y me dijo, hija, no hay nada que hacer, estoy dejando un gran compromiso económico para la familia. Si ya estoy invadido, yo quiero que nos preparemos para viajar. Así que yo hice todos los arreglos y viajamos, retornamos con él. Es agradable, triste pero agradable, porque él volvió a su casa, él iba consciente y un día antes de morir entró en coma, ya perdió todo, pero él pudo ver todos sus amigos. Sí. Llegaron a despedirlo. Sí, parecía elecciones. Sí, era muy querido. Sí. ¿Y usted detectó que era la consentida? Pues, antes de que él se lo dijera. Sí, porque creo que la consentida de mi madre es mi hermana. Entonces, pero mira qué interesante. Yo ese tema de los hijos consentidos, todavía hoy no lo detecto, ¿verdad? Porque yo tengo
tengo 2 hijos y no distingo. O sea, siento bueno, hoy que es que uno no tenía el montón que tenían antes. Yo tengo 3 también y ellos se pelean entre ellos, ¿verdad? El de en medio le gusta decirle a la mayor, solo tengo una hija mujer y 2 varones, y les gusta molestarlos. Yo soy el consentido de mamá. Pero la verdad uno los quiere igual, son 3. Pero ¿cómo la trataba su papá a usted? Pues es que yo por esa relación íntima? Por eso digo yo que era consentida. Era desobligada, o sea, para no ser de una familia pudiente, yo debía cocinar, no me ponían a hacer nada. Había quien lavara, había quien planchara, había quien cocinara. Entonces yo me podía dar el lujo de decidir cocinar solo para él. Habían días, no me gusta la cocina, le cuento. Y entonces habían días que decía, hoy quiero cocinarle a mi papá. Y entonces mi papá decía, bueno, preparen la bolsa. Porque lo primero que hacía era entrar a la cocina y hacer el listado de las especies y de lo que yo necesitaba para cocinarle. ¿Y cuál era el platillo favorito de él? Pues lo que se me ocurriera. Me gustaba leer mucho lo que caía en la Mosquitia, porque tampoco era que caía de todo, pero si caían revistas, entonces yo leía y entonces yo decidía qué quería hacer. Y no me acuerdo después de tantos años qué le cocinaba, pero para él todo era riquísimo. Y mis hermanos recuerdan una anécdota. En mi casa, como éramos tantos niños, entonces teníamos tenían mis padres una mesa solo para los pequeños y el comedor principal donde se sentaban los mayores. Entonces, a medida que íbamos creciendo, íbamos pasando a la mesa principal, si no, los relajos los hacíamos en la otra mesa. Y entonces yo oraba, a los 9 años, cuando las niñas todavía juegan muñecas, yo decidí aceptar a Cristo en la iglesia evangélica morava de mi pueblo. Y a partir de los 9 años hasta los 11, era maestra de escuela dominical de los niñitos más chiquititos, los palomitas. Entonces, por supuesto que yo, para comer, yo oraba. Y entonces, siempre yo me ponía a orar con los ojos cerrados y cuando los abría, me faltaba el pedazo de carne que me habían servido. Pues un día dije yo, con el perdón de Dios, hoy aquí voy a averiguar quién es. Y agarré el cubierto, el tenedor, y oré con el tenedor listo, así en posición de que la mano que llegara al pedazo de mi carne que me correspondía en mi plato, lo iba a pinchar. ¿Y quién cree que era? Mi hermano, el que me sigue a mí. Pelón le decíamos porque pequeño fue Pelón, Faustito, él lleva el nombre de mi papá, y fue él. Después de eso yo podía orar el tiempo que quisiera y nadie me tocaba nada de lo que me habían servido. Y esas son anécdotas que a veces en las reuniones familiares nos reunimos y contamos y gozamos, ¿verdad?, de todo lo que hacíamos. Entonces su papá era popular en el pueblo. Muy popular, muy querido. Que era como una concentración política cuando el día que falleció, sí. Y como en ese tiempo las comunicaciones en la Mosquitia no eran tan fluidas, yo me quedé un mes acompañando a mi mamá. Me fui, mi suegra me ayudó a cuidar mis hijos aquí porque estaban estudiando ya en la Elbel. Y me fui para mi Mosquitia Painquira y bueno, me quedé un mes. Y era un mes y todavía llegaba cantidad de gente a la casa porque quizás se habían dado cuenta muy tarde que él había fallecido, pero llegaban a darnos el pésame. No he visto hasta ahora un sepelio así. Yo espero que el mío de igual manera sea de esa misma manera porque tengo órdenes estrictas en mi familia que tengo que descansar el sueño eterno en Cauquira, allá. Instrucciones precisas. Y cuénteme una cosa, con eso de que usted era la consentida de él, resulta para un padre bien particular el tema cuando ya va creciendo la hija y dice, bueno, pues mi hija, yo no voy a permitir que nadie se le acerque. Además tiene 8 custodias, además con sus hermanos mayores y menores. Eso era ¿Cómo era esa dinámica? Bueno, yo me vengo a estudiar a Tegucigalpa a los 12 años con mis 2 hermanos mayores, precisamente con Roy, que vive en Estados Unidos, y con Hugo, que es el que murió, el que falleció, fue asesinado. Y yo iba a fiestas con mis hermanos y no me dejaban bailar con nadie. O sea, bailaba con ellos. ¿Qué onda? No había manera de tener novio. Era muy limitada mi acción y yo siempre fui una muchacha muy tranquila, no fui de gavillas,
hasta la fecha creo que mi esposo tiene una gran mujer porque no me gusta salir de la casa. Qué bueno. Mi trabajo, mi casa, mis responsabilidades, algunas que asumo, estudio y qué sé yo. Y es difícil en estos tiempos, ¿verdad? O por siempre, porque hay personas que sí de verdad son bien engaviadas. Sí, y pero que se yo dejan llevar nunca por las fui así. amistades. Y por Sí, eso. no, mi papá era, sí, definitivamente muy celoso. Fue todo un drama con Andrés, ¿verdad? Para hacernos novios, porque tenía el agravante de que, bueno, para mi papá un oficial de policía y un oficial del ejército era la misma cosa. Golpistas. Bueno. Y entonces mi papá, a mí no me gustan los militares, y Andrés, tan abusivo, le dice, pues a mí no me gustan los políticos. Y pretendiendo a la hija, ¿qué le parece? Y debate. Era terrible. una cosa terrible, pero él por supuesto respetó la decisión mía, amaba a mis hijos, cada cierto tiempo se venía para cuidarlos, para estar con ellos. Mi hijo de en medio era muy apegado a él, se quedó con muchas mañas de mi papá porque lo sentaba sobre sus rodillas y le daba café, tomaba café con él y pan, todavía le encanta el café. Y sufrieron mucho cuando mi padre murió, porque era muy cariñoso. Es que mi padre fue huérfano de madre desde los 9 años. Entonces se crió con misioneros evangélicos norteamericanos. Estudió en el Malcotal, entonces y yo escuchaba todas las historias de su vida. Entonces era muy apegada a él porque sentía que debía quererlo, protegerlo. Era distinto con mi madre porque tenía su papá, su mamá, sus hermanos, todos vivían en La Mosquitia. Entonces siempre hubo para mí por lo menos, no sé si se lo dije, creo que sí se lo dije alguna vez, yo sentía que debía protegerlo a él por todo lo que había sufrido en su niñez. Entonces era una cosa así. Pero he detectado que, si bien es cierto, usted era la consentida de él, pero he detectado en él... Yo me he declarado eso. Si le pregunta a mis hermanas, probablemente a mi ellas hermana son Isabel puede decir, no, era más consentida yo, que es la mayor. Pero ¿sabe qué he detectado en lo que va de la plática? Que él también era su consentido. Sí. Porque casi no me hablaba de su mami. Sí. Cuéntame. Y la amo igual. Mi madre es una mujer excepcional. Ahora que ya está mayor, vive mucho tiempo aquí porque cada vez que se va a La Mosquitia se enferma. Mi hermana menor no se casó, tuvo dos hijos y vive con ella, es la que la cuida. Entonces, entre ellas hay una relación que no pueden vivir la una sin la otra. Mi madre se viene aquí, pero está pensando en qué está pasando con mi hermana allá. Ella es licenciada en lenguas, trabaja en los institutos y en las escuelas del pueblo. Y hay más conexión entre ellas dos que conmigo, por supuesto, porque yo me vine pequeña, pero ella pasa ahora mucho tiempo aquí, porque además mis sobrinas, las hijas de mi hermana, se criaron conmigo aquí. Aquí se educaron en mi casa, ya casé a la mayor, ya se graduó de médico, ya está casada, me falta la menor. Es consentidísima la menor de mi hijo menor. Ellos viajan juntos, ¿verdad? Y anoche la estaba amenazando. Y le digo, Morena, porque es trigueña, Morena, cuando ya trabajes, olvídate que yo ya no te voy a costear ningún viaje. Estábamos riendo, más vale que nunca trabajes. Así que mi madre no le da problemas a nadie. Es una mujer muy prudente, es una mujer de enormes valores. Viene y se queda. Mi esposo no puede tener mejor suegra. Dios lo bendijo con una gran mujer y otra gran suegra. Y a propósito, cuénteme esa historia, porque imagínese, llegar a la casa de cuando uno pretende poder accesar a una mujer, y uno dice, no, es que yo me voy a casar con ella, no con la familia, o a veces uno no repara quién es el papá, quién es la mamá, quiénes son los familiares, porque me gusta la persona, pues. Pero en ese caso usted me está contando que de entrada hubo confrontación ahí, Sí. Hubo fuego cruzado. Sí, bueno, Andrés llega a mi pueblo en Cauquira, yo no recuerdo ya en qué fecha, pero no fuimos novios de inmediato, creo que llegó como probablemente en abril, si no me traiciona la memoria, y venimos siendo novios quizás tipo octubre, o sea, hubo un tiempo, pero él llega llegó en un grupo de oficiales nuevos de la policía,
y llegó a mi pueblo y llegó a la pulpería de uno de mis tíos paternos y le preguntó a mi tía, la esposa de mi tío, ¿quién es la muchacha más bonita del pueblo? Y mi tía le dijo, se llama Carolina y vive en aquella casa. Entonces él, después de que almorzó, vino a mi casa y dijo, ¿está Carolina? Y yo me había ido a visitar a otro tío. Ahí en el barrio solo vivimos familiares de hecho. Y le dijeron, no, Carolina se fue donde don Santos. ¿Y dónde vive don Santos? Que es mi tío paterno, el que le sigue a mi madre. Y le dieron la dirección y entonces llegó allá. Y allá me conoció. Ese día nos conocimos y él dijo, bueno, yo soy hijo del coronel Maradiaga, y bueno, ahí se habló con mi tía y yo no sé quién fue el coronel Maradiaga, no lo recuerdo, pero ahí nos conocimos. Y uno de mis primos dijo, él es uno, porque andaba de civil, creo que es uno de los oficiales nuevos que acaban de llegar de la policía a Puerto Lempira, porque no la sede de la policía y del ejército no era en Cauquira, sino que en Puerto Lempira había que cruzar la laguna en lancha. Y yo dije, ¡uy! Las cosas. Porque estaba influenciada, por supuesto, por todo lo que escuchaba en labios de mi padre. Pero bueno, después de meses, nos hicimos novios contra viento y marea. Recuerdo que mis tíos maternos dijeron, bueno, vamos a probar si este oficial es macho. Si está pretendiendo a Carolina, queremos saber si es macho, lo vamos a llevar a tirar. Y se lo llevaron a tirar, pero bueno, él había pasado ya todo ese entrenamiento de tesones, entonces pasó la prueba también de mis tíos maternos. Mira qué interesante aparte, o sea que en el caso de su familia, pues por la dinámica, por lo que uno escucha, dicen que en esa zona todo el mundo sabe disparar. Por lo menos tirar, ¿sí? No es tirar, ok. Sí. Entonces le tocó a don Andrés ir a probarle a mis tíos maternos que él también podía andar metido entre el pantano y todo. ¿Y usted podía tirar? No, fíjese que yo le digo, a mí no, mis primas, yo tengo primas que ayer buscando entre esas fotos, encontré la foto de una de mis primas, que es unos meses mayor que yo, y nos llevábamos mucho, y Ana María andaba a caballo, a pelo. Y yo era tan protegida que no anduve nunca a caballo a pelo. Si yo quería andar a caballo, yo le decía a mi papá, quiero andar en el búlico, y me ensillaban el caballo y mis hermanos me tenían que andar alrededor del patio, y se enojaban mis hermanos, vos que Carolina se cree la reina. Desde pequeña era así. Y para tirar, mi padre siempre tuvo rifle 22, porque bueno, era parte del menú, de la alimentación, el venado. Había que ir a cazar. Entonces. Había que cazar, entonces él tenía un rifle 22 y un día dijo, a ver Carolina, venga, me señaló una toronja y puso a mi hermano, el que digo yo que me debe estar viendo en Estados Unidos, lo puso a tirar y no le dio. Y me puso a mí y yo sí le di, pero le di como debía darle, ¿verdad? Y dijo mi papá, pero no fue algo que me interesara. De hecho, aún siendo esposa de Andrés, de alguien que fue policía por casi 30 años, que anda armado generalmente, siempre, es parte de su forma de ser, no me gusta. Y el otro día le estaba diciendo, gordo, con tanta inseguridad, yo debería aprender a disparar, o sea, si nos pasara algo, andamos la pistola ahí, y cómo le pregunté cómo se desmonta, qué onda, si no, solo la voy a agarrar y me van a matar creyendo que sé disparar y nada. No, ni mis hijos. Fíjese que a Andrés no le gustó nunca que mis hijos se vistieran de militares o que tuvieran juguetes violentos, de pistolas. No, ellos tampoco. No se les inculcó nada de eso. Entonces ellos no son bien indiferentes a ese tipo de cosas. Interesante. ¿Y cuándo se casan? ¿Cómo sería ese interín? Me imagino que se la trajo. No, pasó mucho tiempo. ¿O fue allá que se casaron? No, nos terminamos casando aquí. Pasó mucho tiempo, es toda una historia. Nos casamos 17 años después. O sea,
Bueno, pero vamos a procesar la información. Sí, 17 años después. 17 años después. ¿Pero nunca lo dejó usted en ese interín? No. Yo decidí desde que lo conocí que él era el hombre que tenía que ser el padre de mis hijos. A los 19 años decidí que iba a tener 3 hijos y que iban a ser de él, que yo no quería saber nada más. Y mire, de esos amores que son para siempre y que yo tomé la decisión. No fue fácil, mis padres me apoyaron. Lo que le quiero decir es que hubo un tiempo en que sí fui madre soltera, aunque Andrés fue siempre responsable. No puedo haber buscado mejor esposo y mejor padre para mis hijos. Lo que mis hijos son hoy, en gran parte se debe a la responsabilidad que él siempre tuvo como padre para ellos. Y yo pude darme el lujo también de ayudarle con otra de sus hijas, y ella recordaba, se llama Karen, ella recordaba y decía cómo uno puede en la vida abrirle puertas a los muchachos, a los niños, que los marcan para toda la vida. Si usted a un niño le ayuda y le abre las oportunidades, puede usted ver todo lo que un niño puede llegar a ser de hombre o mujer ya de adultos. Que no es tan común en esta sociedad, porque fíjese que esta sociedad, yo he concluido con mi experiencia personal y con mi experiencia periodística, que esta es una sociedad doble moral, que esta es una sociedad que estigmatiza así, en un 2x3, ya le botan la reputación a la gente o, bueno, un montón de cosas, pero ¿sabe qué me llama la atención? Esperar ese tiempo. Sí. Esperar ese tiempo, yo creo que, de verdad yo le creo que don Andrés tiene una extraordinaria esposa. No es fácil. Las mujeres... Bueno, nos conocimos en el 79 y nos casamos en el 99, así que fueron más bien 20 años. 20 años, no es fácil. Pero en ese tiempo tuvimos nuestros 3 hijos, yo me eduqué, me dediqué a prepararme por si tenía que enfrentar la vida en algún momento sola, sí, para criar mis hijos y para educarlos. Pero él siempre estuvo allí. Y al final, pues, había que tomar una decisión y la tomamos y nos casamos y vivimos felices. Yo solo espero que Dios me dé vida para cuidarlo cuando él más me necesite. Mientras esté bien, joven, con energía y trabaje, estoy ahí para apoyarlo, ¿verdad? Para ser su ayuda idónea. Pero llega un momento en la vida que uno necesita más que nunca a su pareja. Claro, espero que Dios nos dé vida para eso. A eso iba, porque esperarlo entre 17 y 20 años no es fácil. Yo le decía que sobre todo a las mujeres las presiona mucho. Sí. Las presiona mucho a veces los familiares, la madre, los familiares dicen, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? Porque de esa manera. Pero la sociedad es bien grosera también. Sí, entonces, ¿cómo una mujer con hijos, una mujer elegante, una mujer bella, puede estar en esa condición? No hubo nada que me hiciera desistir de una decisión que yo había tomado a los 19 años. Y usted me conoció usted en el tiempo en que yo fui diputada. Yo llegué al Congreso en el 2006. Sí. 2006 ya tenía 45 años, ya estábamos casados y nunca me limitó tampoco para estudiar o para lo que yo quisiera, inclusive entrar a la política. Eso es un buen punto. Sí, él jamás. ¿Cómo entró usted a la política? Jamás me limitó. En el 99, justamente el año que nos casamos, mi hermano Víctor Hugo, que es el que murió, me pidió que incursionara a la política, porque lo buscaron a él. Pineda Ponce lo busca a él. Y él dice, no, yo estoy estudiando, pero tengo una hermana que le gusta servir a la gente, que le gusta ayudar a la gente y ayuda mucho a los misquitos. Yo era famosa porque salía en Radio América a dar todas las noticias de las tragedias en la Mosquitia, de las inundaciones. Era la corresponsal de guerra. Casi porque teníamos en mi casa un single side van de aquellos años, porque teníamos barcos. Entonces nosotros para monitorear los barcos, darle seguimiento al trabajo de la embarcación, teníamos un single side van. Entonces por ahí se me comunicaba a mí lo que pasaba en la Mosquitia y yo pasaba la información generalmente a Radio América, más que a HRN. HRN era como más
como más cerrado. ¿Y usted qué es? ¿Es alcaldesa? ¿Es esto? Y yo no era nada. Entonces me daban más apertura allá y ahí pasaban las noticias. Entonces mi hermano fue el que me motiva. Y entonces dije yo, ay, políticos. No, hermano, esos políticos. Ya en aquellos años teníamos esa idea de los políticos. Pero me dijo, hermana, es que usted ayuda tal vez a 20 misquitos desde su bufete. Pero si usted se mete a la política, usted puede ayudar y masificar la ayuda, porque la política es servicio, y eso me gustó. Más el recuerdo de mi padre, de que era el diputado, había sido diputado, entonces dije yo, bueno, pues creo que hay que retomar esa faceta de la vida de mi padre, de servicio a nuestros pueblos. Y entonces incursioné y fui la coordinadora departamental de gracias a Dios, del movimiento liberal pinedista. Pero yo no sabía ni qué era una MER, una mesa electoral receptora. El profesor Pineda Ponce fue todo un maestro, lo que realmente él era para mí. Me daba libros a leer que después discutíamos y me fue orientando. Me avisaba con tiempo cuando me iba a tocar hablar, porque cuando uno entra le da como miedito, le da... Pero bueno, todo eso lo pasé. Perdí las elecciones, esas primeras elecciones, por 47 votos. Y mi hermano fallece en el 2002. Así que en el 2005 yo tomo la decisión de si voy a incursionar de nuevo. Y lo hago de nuevo con el profesor Pineda Ponce, que si usted recuerda hace una alianza con Mel Zelaya. Ajá, sí. Y en esa alianza ellos dos deciden que yo no puedo ser diputada propietaria, sino que voy a ser suplente. Pero ya para entonces yo ya tengo muelitas, ya había sacado colmillitos políticos. Ajá. Y entonces dije yo, no, yo estoy lista para ser la primera mujer diputada propietaria por el departamento. Así que me fui con don Jaime Rosenthal, a quien quiero muchísimo como un padre, lo he adoptado como un padre. Y don Jaime me dijo, bueno, yo la recibo, pero quiero que el candidato que yo llevaba, y le dije, no, mi planilla es perfecta para ganar. Si usted quiere ganar, me recibe con todo. Ya había sacado colmillo, imagínese, ¿verdad? Entonces me recibe con todo, y en el 2005 resulto ganadora de las elecciones y integro el Congreso 2006-2010. ¿Y en ese interín usted contactó a Mel Zelaya? Bueno, sí, antes de tomar la decisión, y me dijo, mira, Carolina, al fin vamos a estar juntos, me dice. Ajá, juntos que no, yo te ofrezco la suplencia. Y le dije, no, Mel, le decía en ese tiempo. No, Mel, le digo, no me interesa. Yo voy a ganarle, me voy a ir con dos. Cuando se separa el profesor Pineda Ponce, 15 días después, me llama y me dice que quiere hablar conmigo en la casa de Alejandro Villatoro. Y yo estoy lista para ir a la reunión y me llama Lesman Aníbal Morazán. Y me dice, Carolina, hoy se rompe la alianza del profesor Pineda Ponce con Mel. ¿Qué? Y yo ya le había dado mi palabra a don Jaime. Y yo soy mujer de palabra. Igual que Gabriela. Palabra de mujer, ¿verdad? Entonces dije yo, pues no, aquí me quedo. Y ahí me quedé con don Jaime y fui una de las candidatas del jaimismo que regresó triunfadora en las elecciones. La primera mujer diputada. La primera mujer diputada y la primera diputada por el departamento que integra hasta hoy la Junta Directiva del Congreso Nacional. Es cierto, o sea, la primera y la última. Y la primera liberal que logra una segunda victoria consecutiva en el departamento para el partido. Y yo puedo decirle aquí con modestia aparte, que a partir de mi gestión el departamento se convierte en un departamento liberal. Sí, era cachureco 100%. Muy cachureco, muy sí. Cachureco. Y mire, bueno, hoy tenemos un diputado liberal, ¿verdad? Hoy tenemos, espero que pueda repetir, y somos diferentes. Así que esa es la historia de mi vida. Hoy estoy en un cargo que es bonito, nuevo, novedoso. Tenemos enormes retos de que el pueblo hondureño sepa de qué se trata y qué hacemos. Pero en lo particular, sí quisiera que mi historia inspire a muchos hondureños, claro, hombres y mujeres. Bueno, pero usted llega al Congreso y le toca nada más y nada menos que integrar una directiva con don Roberto Micheletti Bain. Pero yo le voy a decir algo, don Roberto tiene su carácter,
su descendencia italiana tiene que ver en eso, pero es un gran amigo. ¿Todavía hoy es un gran amigo? Es un gran amigo. Es que hay que separar las posiciones políticas de lo que son las personas. Y yo le voy a decir, mi pueblo valora y añora mi gestión, que solo fueron 3 años, no fueron 4 años. Recuerde que el 2009 fue un desastre. Ahí no se pudo hacer absolutamente nada. De hecho, tuvimos a mitad de año el golpe de Estado. Y esos 3 años y la gestión que mis pueblos indígenas recuerdan, solo se debe al apoyo decidido que yo tuve desde la presidencia del Congreso de don Roberto Micheletti y desde la presidencia de la República del presidente Zelaya. Pero ahí usted entró en una disyuntiva histórica, terrible. No solo para Carolina Echeverría, para muchas damas. Entonces usted tuvo compañeras en ese momento que tomaron decisiones interesantes. Primero, bueno, usted siendo muy amiga de don Roberto y siendo muy amiga de Mel, le toca el 28 de junio, la llama Micheletti, porque yo lo recuerdo que usted me lo comentó. La llama Micheletti y le dice, ¿con quién te vas? Ese momento, me gustaría que me lo recordara y que lo compartiera con los televidentes. No, fíjese que don Roberto no me llama Marcia y me dice, Carolina, tenemos convocatoria para... Yo era la que convocaba. Sí. Yo era la secretaria que comprobaba quórum y yo era la que convocaba. Convocar para tal hora, ya ni me acuerdo, 9 de la mañana creo que era, 9 de la mañana, pero yo ya sé lo que pasó. O sea, a mí me despierta el de Argentina Valle con una llamada a las 6:30 de la mañana y realmente yo no quería contestar. Era un HTC el que tenía yo de teléfono y yo miraba que la llamada estaba entrando y la luz se encendía y yo volví a ver y dije, ay... Pero me acordé que era el día de la elección de la cuarta urna y dije, de repente son personas que quieren preguntarme, consultarme alguna cosa. Y entonces vi que era Argentina y le contesto y me dice, Carolina, ya se imagina cómo estaba Argentina, dieron un golpe de Estado. Y yo me siento en la cama y lo único que hice fue llorar. Yo lloré, ¿verdad? O sea que usted no sabía que le iban a dar un golpe a Mel. No, bueno, me habían llamado el sábado en la noche del Paraíso, Mario Segura, y me había dicho que había un movimiento de convoys del batallón que está en el Paraíso hacia Tegucigalpa. Entonces yo lo que hice fue mandarle un mensajito al presidente y a Enrique Flores Lanza. Pero el presidente dijo, no te preocupes, ahí no hay nada. El presidente es el hombre más informado del país. Entonces había que creerlo, pero no fue una decisión fácil. Mire, esas decisiones que tomamos en la vida, Alan, las tomamos, en mi caso particular, en base a principios. Mi norte, mi brújula ha sido toda la vida mis principios, mis valores, mis convicciones. Sí. Entonces, no tomé una decisión por esta persona o por esta persona. O sea, no hubiera sido muy difícil. Porque recuerde que yo tenía más relación con don Roberto en el Congreso, en el día a día. O sea, de hecho, él confiaba mucho en mí, porque estaba en muchas comisiones, trabajaba en muchas comisiones ordinarias, comisiones especiales. Sí. Él no me escatimaba nada. Si yo le decía a don Roberto, necesito merienda para socializar una ley o cualquier cosa, él me apoyaba. Tenía 3 asistentes. O sea, estaba tan cargada de trabajo que él me apoyaba en todo. Yo trabajaba en el Congreso de lunes a viernes, no era una diputada de martes a jueves. Así que había una relación muy cercana. El presidente Zelaya, por su parte, era el líder del partido en ese momento, era el presidente de la República. Yo le pedía algo, por ejemplo, una vez se me murieron 5 misquitos aquí, y había que trasladarlos y cada traslado significaba 20,000 lempiras en avioneta individual. Yo llamo al presidente y le digo que quiero que me ayude con uno de los, el Araba de la Fuerza Aérea y me lo facilitas. Ese tipo de servicio a la comunidad y al pueblo, yo lo tenía en ambas vías. O sea, si se lo pedía al presidente, no me decía que no lo molestaba tanto tampoco. Pero don Roberto igual. Una vez estaba yo en México en un evento de la Comisión de Turismo y aquí llegaron 90 buzos lisiados, misquitos, y don Roberto, por medio de mi suplente, los atendió de inmediato. Entonces, si hubiera tenido que decidir
por persona o por cariños hubiera sido todo un drama. Pero en ese momento yo tomé la decisión, primero como profesional del derecho, porque además soy profesional del derecho, creo que eso era algo que me facilitaba mucho más tomar una decisión. Y luego como liberal, como miembro del partido que había sido víctima en toda la historia democrática del país, fuimos víctimas del golpe de Estado, de los golpes de Estado. Y entonces era como bien difícil. Así que en base a eso tomé mi decisión y ambos la respetaron. ¿Y usted se la comunicó a quién? A nadie, a mis compañeros. Pero primero, cuando le llamó Marcia. Empecé por no ir al Congreso Nacional. Cierto. Empecé por no estar ese día en el Congreso Nacional. Me retiré por 2 semanas. Yo recuerdo que mi diputado suplente, que era Mar del Budo en ese momento, me llamó y me dijo que Saavedra, que había asumido la presidencia del Congreso, decía que necesitaba que yo volviera, y yo llamé a Saavedra y le dije, mira, yo no quiero volver en este momento porque estoy anímicamente, era como una bomba que podía estallar. Pero 15 días después aprobamos el presupuesto que no se había aprobado para ese año fiscal. Y entonces yo regresé porque yo tenía en ese presupuesto que pelear la aprobación del hospital, de gracias a Dios, que había subido por medio del presupuesto de hospital de área a hospital regional, y eso significaba 15 millones más de lo que recibía anualmente. Y tenía además que aprobar el presupuesto de las 2 subsedes de la UPN que habíamos aprobado para que finalmente la educación universitaria llegara al departamento. Entonces yo retorno por mi responsabilidad de diputada para el siguiente año fiscal, aunque íbamos ya de salida, ¿verdad? Pero regresé y nos dábamos unas grandes agarradas con muchos compañeros. O sea, era un caso, ¿verdad? Porque muchos creían que podían convencerme. Y ya, bueno, ya ves, si en la vida personal yo tomé una decisión a los 19 años y me he mantenido en esa posición, en esa decisión, sí. Imagínense que nadie me iba a poder cambiar en una decisión política que yo creía que no favorecía en nada ni al país ni al partido. ¿Y en ese interín usted habla con Micheletti? No, fíjese que nunca hablamos. Después del golpe yo tomo mi posición contra el golpe. Y él, bueno, me imagino que le ha de haber molestado, le ha de haber dolido por la relación que teníamos, pero nunca me llama ni me reclama nada. ¿Cuándo lo vuelve a ver? ¿Cuándo se vuelve a comunicar? Nos volvemos a comunicar con don Roberto en el 2012, 4 años después. 3 años después. Sí. Cuando yo pierdo las elecciones primarias de Francisco Morazán. Don Roberto me llama, me llamó antes, cuando ya ni me pone en la 4ª posición de Francisco Morazán. Me llama y me dice de que si quiero irme con Villeda. Me llama Marco Antonio Andino también. Y bueno, todavía eso del golpe estaba como muy fresco, ¿verdad? Y dije yo, ¿con Villeda? No, me quedo con Yanni. Además del cariño que le tengo a los Rosenthal. Y después me llama cuando pierdo las elecciones y me dice, la llamo para decirle que no, lo que me dijo a mí, ¿quién me dijo? No recuerdo ahorita quién, cuando perdí yo unas elecciones con Pineda Ponce. No es culpa suya, usted hizo lo que tenía que hacer, el trabajo que debía hacer, el problema fue de su candidato. ¿Para eso le llamó? Para eso me llamó. Y yo me sentí bien, por supuesto, porque yo le guardo cariño, le voy a guardar agradecimiento toda mi vida por todo el apoyo que me dio como diputada para poder atender a los pueblos indígenas. Yo creo que hay que separar esas cosas. Y él me dijo, de hecho, nuestras diferencias son de posiciones políticas. Después pasó como 2 años, creo que en el 2014 nos sentamos y me contó cómo había sido todo previo al golpe de Estado. Así que yo en esa relación hay respeto y tolerancia de posiciones. Yo creo que ni los dedos de la mano son iguales. Vivimos en una sociedad donde no podemos exigir uniformidad de pensamientos, de ideas y de sentir. Creo que esa es una lección que debemos aprender de todo esto. Yo pasé desde el 2011 por todo un proceso
en lo que es el diálogo democrático gracias a la tutoría de Naciones Unidas. Logré superar todo eso. Ahora nos reímos porque éramos 40, 20 que estuvieron a favor y 20 en contra, y entre ellos yescas. Y entonces yo cuando los miraba, si las balas las miradas hubieran sido balas, hubiéramos caído de un y otro lado. Y ahora le tengo un gran cariño, lo respeto, lo quiero. Entonces pude en ese grupo pequeño aprender a convivir con nuestras diferencias, y yo quisiera que los hondureños lo podamos aplicar en toda la sociedad. O sea, no podemos y no debemos irnos a extremos en nuestra sociedad. Tenemos que aprender a respetarnos y superar nuestras diferencias y poder buscar los puntos de encuentro que nos unan como sociedad. Le haríamos un enorme favor a las nuevas generaciones si todos los hondureños pudiéramos hacer eso. Es todo un reto. ¿Y con él cómo? Con el presidente Zelaya, pues siempre mantuvo, bueno, como yo estuve en contra del golpe de Estado, bueno, usted vio que formamos junto a otro grupo de amigos el Foro de Unidad Liberal, que una de las luchas fue justamente que todos los hondureños expatriados retornaran al país, y una de las luchas fue esa. El presidente retorna al país y nos dice que se va del Partido Liberal, y bueno, pues ahí tomamos otra decisión. Ahí hubo que tomar otra decisión. Y en lo particular, junto a otro grupo del mismo grupo del Foro de Unidad, decidimos permanecer en el partido. Y no nos fuimos, no cambiamos de partido, nos quedamos en el Partido Liberal, no nos arrepentimos, nunca nos vamos a arrepentir de las decisiones tomadas. Así que le dijimos al presidente, bueno, presidente, si usted toma esa decisión, no lo podemos acompañar. Tuvo la deferencia de llamarme cuando vino, de ir a mi casa, de reunirse con el grupo, de agradecer y de invitarme a su primera salida, que fue a Olancho, si usted recuerda. Después fue a Colón, y en ambas me llamó y me dijo, Carolina, yo quiero que me acompañe. Y yo, no, presidente, mientras usted no defina qué va a hacer, yo no me meto. Y después la última vez me llamó cuando iba a lanzar el Partido Libre en Santa Bárbara, y me dijo, bueno, es la última vez que te llamo, me dijo, para que me acompañe. No, presidente, usted ya tomó una decisión y yo ya tomé la mía. Así que volvemos a lo de siempre, ¿verdad? Si desde los 19 años tomé una decisión que he mantenido toda una vida, pues realmente soy una mujer que cuando toma una decisión muere con ella. Es cierto. Estamos cerrando el programa, y yo recuerdo que en esto de la política, y es otro de los temas que quizás en otra oportunidad podemos ampliar su vida en la política, pero cuestionar, Carolina ha sido electa por la Mosquitia, pero Carolina ni siquiera habla misquito, dice. ¿Quién dice? ¿Se acuerdan en la sí, entonces la cuestionaban a Carolina, y una vez sale molesta, me acuerdo yo, a dar todo un discurso a los bajos del Congreso, y se los da en misquito todo. Entonces le digo, y quedamos nosotros, Carolina, pero la traducción salió tan molesta Carolina que a hablarles en misquito, tiró todo el discurso en misquito, yo la grabo y le digo, después quedamos, hasta luego, dije, se va, y quedamos nosotros. ¿Y la traducción? Era para los misquitos el mensaje. No, fíjese que hablo, por supuesto, yo me crié en la Mosquitia, sí, me eduqué en la Mosquitia, y nuestro entorno era hablar en misquito. Mi papá nos prohibía que en la casa habláramos misquito, pero era para que no habláramos mal el español. Entonces en la casa la hablábamos el misquito, pero yo de hecho, mis muchachas, mis domésticas son misquitas, y yo hablo con ellas en misquito. Usted vio, si recuerda, yo hacía una introducción de mis anteproyectos de decreto, sí, en misquito, una pequeña parte, y luego iba la traducción en español y ya todo el anteproyecto. Un día me dijo don Roberto Micheletti, vení para acá. Y entonces yo fui. El artículo 6 dice que el idioma oficial de Honduras es el español. Le digo, tengo que reformar entonces el artículo 6 constitucional. Perfecto, y presenté una que no se aprobó. No dictaminaron, presenté un anteproyecto de decreto donde decía de que el idioma oficial de Honduras era el español, pero además las lenguas nativas allá donde se hablaran. Con eso resolvía, ya no me podían reclamar. Bueno, cerrando, entonces le dejo las cámaras y los micrófonos para que les mande un mensaje a la gente de la Mosquita que está acá, en cualquier parte del país, y allá nos ven también en la cabecera departamental. Así que la dejo para que se despida de su gente. Uplikileito ankira yang lahima diaratara samanan ramaya isaya
Piu Ayla Luanza, Maya Isaras, Kunanarasna, Kupiramay Brisna. Voy a traducir para que ustedes entiendan. Para mí es un gran honor, una gran satisfacción poder dirigirme a ustedes. Hace mucho que no les hablo, que no me escuchan, pero siempre los llevo en mi corazón. Qué gusto platicar con usted. Igualmente. Un placer. Un gusto. Mucho gusto. Don Fran. Abogada Carolina Echeverría, al comienzo de la entrevista le aseveramos que sería súper interesante y no nos equivocamos. Increíble, ¿no? Esas remembranzas, esas añoranzas, brillante presente y proyectos hacia el futuro. Muchas gracias por su presencia aquí, abogada. Ha sido un gran placer su distinguida presencia aquí en el Sol de las Noticias. Desde Tegucigalpa, para Honduras y el mundo, transmite HRKT, La Catracha, en los 1060 AM de su radio. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor. 40 y 20, 40 y 20. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. La Catracha, la radio hondureña de 5 estrellas. Escúchela. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López.